Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué horas esté viendo este video. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus La Chontalpa. Mi nombre es Daniel Ricardes y esta es una tarea para la materia de seguridad e higiene, titulada eh, Marco Legal. Y lo que hace referencia a esta tarea es sobre los derechos y sobre las obligaciones que pudieran tener los trabajadores para con sus patrones o la empresa, asimismo como los derechos y las obligaciones que pudieran tener los patrones y las empresas hacia sus trabajadores. Esto, claro, de acuerdo a lo establecido según la ley, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, proseguimos a dar explicación a algunas preguntas que se nos plantean. Por ejemplo, el número uno nos dice, bueno, nos habla sobre, es un apartado que nos habla sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos pregunta cuáles son los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con la higiene y la seguridad industrial. Y nos encontramos que el artículo fundamental que nos habla sobre esto es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece principalmente una normativa sobre la salud y la seguridad que pudiera tener pues la empresa hacia con sus, sus trabajadores, o como se ha dicho, de manera inversa también, los trabajadores hacia hacia su área de trabajo, hacia la empresa. Entonces, otra pregunta que nos hace es primordial saber sobre la jornada máxima de trabajo que pudieran tener los trabajadores para con su empresa. Entonces, ¿cuál es ese artículo que nos habla sobre esto? Pues es el artículo 61, que nos dice que la duración máxima de jornada será de 8 horas diurna, así como también de 7 la nocturna y 7:30 la que es la que pudiera ser mixta. Esto de acuerdo también al artículo 62. Otra pregunta que nos hace es cuáles son los derechos de las mujeres durante el embarazo. Entonces, el artículo que nos habla sobre eso es el artículo 170, que bueno, las mujeres tienen un cuerpo diferente al de los hombres y pareciera que disfrutan más de más derechos que los hombres, pero no es así, puesto que eh, lo que lo que apunta hacia ellas es una necesidad fisiológica de que les impone su cuerpo, ¿no? El estar embarazada, y es algo que solo ellas pueden presentar. Entonces ellas tienen pues derecho a un descanso de 10 semanas anteriores y también 10 semanas posteriores después del parto, teniendo la opción de seleccionar a su conveniencia o por prescripción médica. Bueno, esto ellas lo pudieran elegir. Si ellas desean disfrutar total o parcialmente el primer periodo de descanso o el segundo, o viceversa. Sí, entonces esto es lo que establece la ley hacia ellas. Entonces,
Entonces, otra pregunta que nos hace es quiénes son los responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, así como también qué artículo lo establece. Bueno, de acuerdo al artículo 123 en la Constitución Política de los Estados Unidos, los patrones pues son responsables de los accidentes que los trabajadores pudieran tener en el área de trabajo, pero esto haciendo referencia a ciertos accidentes que se pudieran presentar en la labor pues haciendo sus labores, ¿no? Así como también las enfermedades que el estar llevando a cabo estas labores le pudieran presentar hacia con el trabajador, puesto que hay ciertas actividades en el trabajo que involucran más riesgos que otras. Entonces, si durante la jornada de trabajo se pudieran presentar algún accidente o alguna enfermedad que pudiera tener el trabajador por estar cumpliendo con ellas, pues precisamente de acuerdo al artículo 123, pues el patrón es responsable. Entonces, pues se excluye si pudiera ser algo que pudiera ser incentivado por el mismo trabajador, ¿no? Como algún pues algo indebido que pudieran hacer ellos, vaya. Entonces, eso. Otra pregunta que nos hace es ¿en qué consiste la ley del seguro social prescrita en la máxima ley de los mexicanos? Bueno, de acuerdo al artículo 123 también es de utilidad la ley del seguro social, puesto que todos los trabajadores pues tienen derecho a tener pues un seguro que pudiera cubrir en dado caso que ellos se pudieran enfermar, o que pudieran tener algún accidente, o que pudieran incluso morir, tener algún respaldo del cual ellos pues pudieran hacer parte para que se pudiera pagar todos estos gastos médicos, o en dado caso que muriera pues quizás remunerar un poco a su familia. Entonces básicamente de eso trata el seguro que se les da a los trabajadores para estar más seguros, ¿no? Y básicamente cubre pues accidentes, enfermedades, servicios de guardería, algún tipo de protección que pudieran tener ellos de manera general, que pues le pudiera brindar bienestar a los trabajadores. Sí, eso, ¿no? Entonces, otro apartado es el que nos habla sobre ciertas leyes como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del INSS, del ISSSTE, ¿no? La Ley General de la Salud. Y entre ese apartado, alguna de las preguntas que nos hace es cuáles son los artículos de la Ley Federal del Trabajo relacionados con la higiene y la seguridad industrial. Entonces, uno de ellos que yo encontré es el artículo 475, que dice que el patrón es responsable de la seguridad, higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, ¿no? Hay que hacer énfasis que es durante su jornada de trabajo, conforme a
como lo dispone la ley en sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que éstas se pudieran aplicar, ¿no? Bueno, también nos pregunta qué es salario o qué es sueldo. Bueno, el sueldo pues básicamente es una remuneración o una paga de manera fija que percibe una persona por parte de un empleador o por el desempeño o un servicio durante un tiempo determinado, ¿no? Por otro lado, el salario pues es la paga o la retribución monetaria que un trabajador recibe a cambio de sus servicios. A diferencia del sueldo, el salario es calculado con base en días o a las horas de trabajo que pues esté laborando, de modo que es fijado por una unidad de tiempo, ¿no? Y bueno, el salario mínimo, por lo que pude investigar en México, es de un 15%. 2021 quedó en 141 pesos, 141.7 pesos mexicanos, de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, sí, entonces otra pregunta que nos hace es cuáles son los derechos y las obligaciones de los patrones, no establecidos en la Ley Federal de Trabajo, no. Entonces, algunas de las obligaciones que nos dice hacia los trabajadores, esto está en el artículo 134, que nos habla sobre cumplir de las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicadas, así como también observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Esto con el fin de que pues estos puedan cumplir con los reglamentos que tienen, con los derechos más bien que tienen los trabajadores de acuerdo a la ley. Pues esto es obligación también de los patrones que estos cumplan esos derechos que tienen los trabajadores. Entonces, también dar aviso inmediato al patrón, salvo caso por algunas causas que estén justificadas, que impidan pues cumplir con su trabajo, ¿no? O sea, no puede solamente no, ¿cómo se dice? No llegar al trabajo, sino que tienes que dar aviso a tu patrón. Esto por parte de los trabajadores. También otra pregunta que nos hace es cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues una de esas obligaciones, pues ya les comenté, que tienen que dar aviso por si no llegan, siempre tienen que dar aviso y pues rendir cuentas y dar una explicación del por qué no llegó ese día. Así como también pues presentar buenas costumbres durante la jornada de trabajo de estos trabajadores de trabajo.
eh, así como también pues someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento médico, es decir, que en ocasiones pues te pudieran pedir algún análisis para ver si no estás consumiendo algo, o si no estás precisamente consumiendo algo durante las jornadas de trabajo. Entonces, si de alguna manera te lo pidieran durante tu trabajo, pues es como un derecho que tiene el patrón, ¿no? Porque no puedes llegar eh, como intoxicado o algo así a tu trabajo, porque pues sería algo completamente inapropiado, ¿no? Así como también si tu patrón eh, te pide guardar secretos de la compañía, como la elaboración de algún producto, o cuál es la fórmula eh, para fabricar alguna cosa, pues si te piden guardar ese secreto, pues tú tienes que hacer caso, ¿no? Entonces, otra otra pregunta que nos hace es eh, alguna de las prohibiciones de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, una de de esos artículos que nos habla sobre eso es precisamente el artículo 135, que dice que queda prohibido para los trabajadores ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, ¿no? También, asimismo, también la de sus compañeros de trabajo, o de otras terceras personas que quizás no estén trabajando ahí, pero que en ese preciso momento estén. Entonces está prohibido llevar a cabo ciertas actividades que pueda poner en riesgo su propia vida o la de terceros. Pues precisamente por eso, más que nada, siempre tener nuestro equipo de seguridad personal para protegernos, y asimismo pues ayudar a nuestra empresa, ¿no? También queda prohibido faltar al trabajo sin causa, o sustraer de la empresa alguna cosa, eh, como las herramientas que la empresa esté usando, no, porque pues eso sería robar, lo cual es completamente inapropiado para pues para la empresa, y para nuestra imagen, y para el prestigio de la empresa, y pues son pérdidas para la empresa, y pues está mal por donde lo ves. eh, Así como también eh, queda prohibido también para el trabajador suspender labores eh, sin sin autorización, puesto que la empresa, una una empresa pues es una organización que de manera constante está trabajando, que de manera constante está produciendo, y pues representa una inversión significativa para, para los empresarios o para inversionistas. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de cosas, pues presenta pérdidas, ¿no? Para ellos, y pues no es justo que a nosotros nos estén empleando y pues que estemos haciendo ese tipo de cosas. Así como también queda prohibido hacer algún tipo de propaganda, pues no sé, así pudiera ser algún algún tipo de propaganda como electoral, o de alguna otra empresa, como decir
esta otra empresa pues está pagando más y o, o están haciendo o están contratando, bueno, no lo sé. Pero lo importante es que está prohibido para el trabajador hacer ese tipo de propagandas o de cualquier tipo, ¿no? Así como también queda súper prohibido acosar sexualmente a nuestros compañeros, y obviamente con esto me refiero a hombres o mujeres. Eh, otra Otra pregunta que nos hace: ¿cuáles son los tipos de incapacidad eh, incapacidades según la Ley Federal del Trabajo? Entonces hay varios artículos que nos habla sobre eso, que es respectivamente el 478, el 479 y el 480, sucesivamente, que nos habla sobre algún tipo de incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades. Pues sí, precisamente, con temporal se refiere a algún tipo de incapacidad que pudiéramos presentar de un tiempo a otro tiempo determinado. Entonces, quizás durante ese tiempo no podamos llevar a cabo nuestras labores de manera